Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy la fundadora y directora de Conexión Migrante y me da muchísimo gusto recibirlos luego de esta jornada electoral tan intensa que vivimos los mexicanos. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Primero, vamos a hablar de el voto de los mexicanos en el exterior, qué pasó, qué hay que mejorar, hacia dónde vamos, y luego también discutiremos pues la agenda migrante y para eso tengo a dos invitados que son expertos en el tema. Pues bueno, antes de iniciar esta charla, vamos, como cada semana, a darles un resumen informativo sobre temas migratorios. Adelante, Abel. Así es, y empezamos este resumen, pues bueno, tenemos una nueva presidenta. Y es que, pues, tras la intensa jornada electoral de este domingo, México eligió a Claudia Sheinbaum como su próxima presidenta. De acuerdo con los datos presentados por el INE con base al PRE, Sheinbaum obtuvo aproximadamente el 59,35% de los votos, Xochitl Gálvez el 27,90% y Jorge Maynez se llevó el 10,41% de los votos. En el Congreso Federal también, pues hubo noticias. En un principio se había hablado que Morena se llevaría la mayoría calificada, pero no vamos a poder saber exactamente el número de diputados y de senadores hasta que no termine el conteo. Por lo pronto, en la Cámara de Diputados, que está conformada por 500 legisladores, Morena tendría entre 233 y 251 legisladores, el PAN entre 64 y 80, el PT entre 46 y 52 legisladores, el Verde entre 67 y 77, y el PRI, bueno, pues del PRI, ¿qué vamos a decir? El PRI entre 30 y 41, yo creo que ya ese asunto está más que cocido, y el PRD, bueno, pues peor, Yes. entre ninguno y 8. En el Senado, también conformado por 128 legisladores, Morena tendría entre 57 y 60 senadores, el PT entre 9 y 13, el Verde entre 10 y 15, el PAN entre 19 y 22, el PRI entre 15 y 18 y el PRD entre 0 y 3. Entonces, habrá que estar muy pendientes de las cifras definitivas, que lo más probable, si no se vuelve esto una locura y quieren que se vote, que se cuente voto por voto, el domingo tendremos pues resultados que nos van a permitir hacer esa fórmula súper compleja de estos son los que entraron por voto directo y luego viene la fórmula del demonio, que es cuántos plurinominales le tocan a cada partido, pensando también que hay una ley de sobrerepresentación, que se ha hablado mucho también en estos días, para que el partido dominante no tenga pues tanta fuerza frente a los demás. Esta noticia del Congreso, más allá de que Claudia haya ganado la presidencia, porque yo creo que eso lo teníamos pues muy claro si supimos leer encuestas serias, porque luego había un montón de encuestas balín, pero el dato del Congreso puso muy nervioso a los mercados. De hecho, el dólar ahorita se apreció frente al peso precisamente porque al mundo le preocupa que el partido dominante también sea partido dominante en el Congreso, porque eso pues nos llevaría a una situación más compleja de falta de equilibrios. Pero esa historia todavía no se escribe, se escribirá muy pronto. Adelante, Abel. Claro que sí, y bueno, el tema de ese entre amigos, y también creo que es importante mencionarlo, y es que el voto presencial colapsó este fin de semana los consulados, y bueno, la jornada electoral generó mucha angustia y estrés entre los migrantes que se presentaron a votar de forma presencial. Recordemos que fueron 23 sedes aprobadas por el INE, 20 estuvieron en Estados Unidos,
y hubo uno en Canadá, otro en Francia y en España, ¿no? Hubo varias ciudades, destacan Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, Nueva York, y desafortunadamente nadie esperaba una afluencia tan grande de personas en los consulados, y esto sumado a la falta de casillas en los consulados y otros temas que ahorita vamos a discutir, ahí me estaba platicando Abelino, generó como unas filas enormes y un retraso de horas que desafortunadamente dejó a muchas personas sin votar, porque los consulados cerraron a las 6 y hasta ahí los que habían quedado formados ya no alcanzaron a votar, lo cual sí dejó como un mal sabor de boca a muchas personas, ¿no? Y pues bueno, parte del problema, si todavía no hay como una especificación, respuesta exacta, pero parte del problema se debe a que había como 1.500 boletas asignadas para las personas que no se registraron. Muchas personas presentaron para votar y el día de ayer ahí en un foro que hubo con José Luis Pepe Gutiérrez, la consejera Claudia Zavala explicó que también mucha gente se presentó para votar de forma presencial, aunque tenían otro tipo de registro. Entonces hubo también muchas personas que llegaron, hubo muchos aglomeramientos, no todos eran para votar, por ahí se quedaron. Entonces hubo muchos motivos por lo cual todo esto quedó así. Y pues bueno, ahorita vamos a hablar más de eso. Y fíjense que hablando del voto migrante, yo sinceramente estoy muy contenta con lo que pasó. Con ese caos y ese montón de gente, y ahorita lo vamos a platicar, pero el reflejo está en que se logró que 184,326 personas emitieran su voto fuera de México en tres modalidades diferentes y pudieran ejercer sus derechos políticos. Y ahí les va cómo quedaron las cifras. 122,497 personas votaron a través del sistema de voto electrónico por Internet. 39,586 personas votaron por la vía postal, no lo puedo creer porque cómo les gusta todavía eso, pero bueno. Y en cuanto al voto presencial, hubo 22,243 votos. 6,314 fueron de personas con registro y las restantes 15,929 no estaban registradas y llegaron a querer votar. De acuerdo con el INE, esto pues refleja un crecimiento, casi se duplicó prácticamente el voto en el extranjero. Apenas en 2018 se recibieron 98,000 votos y en esta elección 184,000. Entonces, pues dentro de todo, creo que debemos estar contentos y vamos a la peor noticia de esta semana. Vámonos a ver. Pues va, hubo cambios en el proceso de asilo y tal como se había anunciado a mediados de mayo, hace como 3 semanas, la administración Biden presentó este martes su nueva política de asilo, la cual desafortunadamente aumenta los castigos contra los migrantes que crucen la frontera de forma irregular y facilita la expulsión de los migrantes que se han detenido por la migra, los que no califiquen para el asilo, ¿no? De acuerdo con la administración Biden, estas medidas van a entrar a vigor cuando se registren 2.500 cruces diarios durante 7 días. Es decir, más o menos ahorita están cruzando 4.000 diarios, se aplica. Si 7 días seguidos registran esto, entra. Y para que termine esta medida, tendrían que registrarse únicamente 1.500 cruces por día durante 7 días. Igual lo mismo al verso. 1.500 cruces ya lo van a relajar. Debido a lo estricto de esta medida, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles ya anunció que va a presentar una demanda contra el gobierno Biden. Bueno, adicionalmente, cabe resaltar que esto nada más aplica para los que crucen sin autorización. CBP One sigue funcionando igual. Desafortunadamente no se van a ampliar citas, dijeron en conferencia de prensa los funcionarios estadounidenses que no tienen la capacidad para aumentar las citas, seguirán con sus 1.450 citas por día. Y bueno, en otro tema también complejo, y es que la noche de este miércoles, elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional desalojaron a unos 500 migrantes ubicados en el campamento de la Plaza Giordano Bruno, la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Bueno, fueron 432 personas, la mayoría eran de origen haitiano, entre ellos había mujeres, niños, familias, y pues estas personas estaban ahí porque a un lado está la sede de la Comar, muchas están buscando refugio en México, entonces muchas acuden a ese lugar, aunque propiamente la Comar ya no está atendiendo ahí, ha habido también problemas de que no se está atendiendo a las personas en la Ciudad de México. La Comar no tiene sede ahorita, la habían movido al municipio de Naucalpan, del Estado de México, luego dijeron que a la colonia Verónica Ansúrez, ahorita no tienen sede, cancelaron, entonces es bastante complejo. De acuerdo con el INAMI, ya en la tarde de hoy informó que estas personas fueron trasladadas al Estado de México y Morelos, que de todas estas personas, 99 aceptaron recibir tarjetas de visitante por razones humanitarias.
un documento que tampoco estaban expidiendo antes, es complejo por esto, y las nacionalidades de esas personas, para que se den una idea, había personas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Entonces es bastante desafortunado lo que pasó. Fíjense que sí, fue un tema gravísimo que pasó anoche. Los activistas que están pues ayudando a los migrantes en estas situaciones se trasladaron de inmediato a la colonia Juárez. Y bueno, se llevaron algunas personas, otras personas se escondieron en las calles aledañas y algunas personas que llegaron a ese lugar donde estaban viviendo porque venían de trabajar, cuando llegaron encontraron una plaza totalmente vacía, les tiraron todas sus cosas a la basura y la cerecita en el pastel, y esta lo tengo que decir, nuestro flamante director del Instituto Nacional de Migración, ese tipejo, porque no le puedo llamar de otra forma, lo único que hizo fue cuando todo estaba limpio, fue a felicitar a sus agentes por la acción, sabiendo que están violando los derechos de todas estas personas. Es una tristeza lo que está pasando en este país con los hermanos migrantes que vienen de otros lugares. Y les estaremos informando qué va pasando en esta historia, porque sí hay mucha preocupación, porque se llevan a las personas sin decirles a dónde van, qué va a pasar con ellos. Violan obviamente todos sus derechos y la cabeza del Instituto Nacional de Migración llega a felicitar a sus agentes. Para eso sí se presenta, pero en cualquier otra circunstancia, como la orden que tiene de un juez porque está involucrado en los hechos de Ciudad Juárez, ahí sí, ese señor se esconde. Y para regalarle tequila caro a sus amigos también, por cierto. Es que ahí sí estoy bien enojada, perdónenme. Vamos a pasar con Janet de los Reyes, quien es nuestra corresponsal en Tijuana, que nos trae una historia de los activistas que trabajan con personas migrantes y cómo reaccionaron a que Claudia Sheinbaum fuera electa como presidenta de México. Unos dicen las cosas se pueden poner peor, mientras otros esperan que las cosas mejoren en materia de política migratoria. Vamos con el video de Janet. La elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México ha generado opiniones divididas entre activistas y defensores de personas migrantes. Mientras algunos temen que la situación actual se mantenga o incluso empeore, otros esperan que la nueva mandataria aborde de manera efectiva la problemática migratoria, algo que hasta ahora consideran insuficiente. En entrevista para Conexión Migrante, José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000 e integrante de la Alianza Migrante en Tijuana, y Judith Cabrera, codirectora del albergue Borderline Crisis Center, hablaron de los retos que enfrentará la nueva administración federal. Ahorita ya tenemos la candidata electa, la profesora Claudia Sheinbaum. Es muy importante, como lo dije hace un momento, las causas que realmente se trabajen entre los países involucrados para resolver esa problemática, y en el caso de México, pues resolver la problemática de los migrantes que han llegado desplazados del estado de Michoacán, Guerrero, Chiapas, donde se tiene que puntualizar exactamente qué están haciendo los gobernadores y presidentes municipales de esas comunidades. Creo que ahí tiene el primer trabajo que tiene que desempeñar como una medida de ayuda a estas comunidades que están llegando a las zonas fronterizas, que no se visibiliza mucho en el sur del país ni en el centro. O sea, es increíble que no se sepa qué está pasando en el norte de México. Yo no sé si el nuevo gobierno sea tan nuevo. Creo que, pues mira, no digamos que Sheinbaum sea una títere de AMLO porque no nos consta, ¿verdad? Pero digamos que sigue siendo morenista, y la postura de Morena durante el sexenio de Andrés Manuel fue muy clara: servir a los intereses estadounidenses a costa de lo que sea, incluso pasar por encima de los derechos humanos de las personas migrantes y cometer serios crímenes de Estado en su contra, como fue lo que vimos en Juárez. Entonces yo no esperaría de Claudia Sheinbaum ninguna mejor atención al fenómeno migratorio, todo lo contrario. A estos retos se sumarán las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos, sobre todo con su próximo proceso electoral. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes. Vamos a ir a un corte y regresamos ahora sí para presentarles a nuestros invitados de lujo que tenemos esta noche. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para resolver tus dudas. Somos Conexión Migrante y obvio que contamos las historias de migrantes destacados. Somos
Somos Conexión Migrante y obvio denunciamos los abusos de autoridad. Somos Conexión Migrante y obvio estamos a favor de la migración y en contra de la gentrificación. Somos Conexión Migrante y obvio estamos en contra de la xenofobia contra nuestros amigos migrantes. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para informar. Paisano, ¿tienes un negocio que quieras hacer crecer? ¿Eres parte de una organización no gubernamental o de una dependencia de gobierno? Te invitamos a que te anuncies este 2024 en nuestra nueva edición de Entre Amigos. Tu anuncio estará junto a la información más relevante para la comunidad migrante en Estados Unidos y México. Si estás interesado, contáctanos en redaccion@conexionmigrante.com. Seguro tenemos un plan especializado para ti. Amigo y amiga migrante, informarte es nuestra prioridad. Por ello te invitamos a que estés al tanto de las noticias, trámites y novedades sobre las personalidades importantes para la comunidad migrante. Durante 2023 desarrollamos 3 reportajes fundamentales para la comunidad migrante. El primero, la trampa de la desinformación. El segundo, mujeres migrantes, cuerpos sin derechos. Y el tercero, reunificación familiar, el negocio de la nostalgia. Te invitamos a acompañarnos en este 2024. En Conexión Migrante estamos para informarte. Estamos aquí de regreso. Ahora sí va a empezar la platicona porque ya fue mucha información y me da muchísimo gusto recibir esta noche a 2 amigos que verdaderamente les tenemos mucho cariño aquí en Conexión Migrante. José Luis Pepe Gutiérrez, quien fue secretario de Migrante en Michoacán, pero que ahora es el director de la Casa Michoacán en DuPage, en Illinois, en Chicago. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu programa. Gracias. Y Avelino Mesa, el secretario ejecutivo de Fuerza Migrante, amigo de nosotros y bien latoso que sale a veces. Pero bueno, aquí está con nosotros Avelino Mesa. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pati, buenas noches. Un gusto saludar a todo el equipo de Conexión Migrante. Oigan, y pues bueno, a mí me gustaría que iniciáramos esta charla. Primero, que me dijeran su reflexión de lo que pasó con el voto de mexicanos en el exterior. ¿Cómo vieron? Bueno, ustedes estuvieron ahí, Avelino está en Nueva York, José Luis está en Chicago. ¿Por qué no nos cuentan un poco qué fue lo que vieron y cuál fue su conclusión? José Luis. Pues primero de sorpresa, en cierta parte, sabíamos de que iba a rebasar las expectativas porque hay un interés generalizado de la gente en ejercer su derecho a votar y bueno, también ha estado. Pero no esperábamos que iba a ser tan torpe el manejo del proceso. El sistema estaba lento, las filas no avanzaban, había gente, y lo digo con conocimiento de causa, gente, representantes del INE, que no capacitados, te decían una cosa, te decían otra, las filas estaban eternamente ahí por horas, y después decían, no es que esta no es la fila está acá, cosas tan básicas que tú dices, caray, ¿cómo es posible? El otro aspecto es, no respetaron a las personas o les dieron una fila especial a las personas que sí se registraron para votar. O sea, tú llegabas, o sea, pues no me registré, pero yo traigo mi credencial de elector, como el 1.800.000 de mexicanos que viven en Estados Unidos que tienen su credencial de elector, voy a votar. No había ese trato preferencial, no es que es privilegio, pero tiene que haber para agilizar el proceso. Muchos que sí se registraron no votaron, entonces eso está muy frustrado una parte del sector de las personas que pues hicieron todo el proceso. Lo otro que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que hubo una intervención de las policías locales. Al menos eso pasó en Chicago. Eso generó ciertas fricciones, cierta incomodidad de algunos grupos. Había los a favor de la 4T y los Xochilovers, así empezó ahí. Hubo pues un momento de tensión, incluso yo vi a personas que iban en silla de ruedas que no se les dio un trato preferencial. Eso me pareció totalmente violatorio de sus derechos. Yo en general diría fue un desastre. Pero no hay que echarle solamente la culpa al INE, hay que echarle la culpa a los legisladores porque ellos sabían que esto iba a pasar. O sea, si el INE no tiene los recursos, pues no va a hacer bien su trabajo. Y en el INE, en general, el INE desde hace muchos años, y Avelino no me dejará mentir,
ha tenido una resistencia al reconocimiento pleno de nuestros derechos. Eso lo estoy diciendo aquí, pero eso no quiere decir que todos. Hay aliadas, y yo te voy a decir, Claudia Zavala ha sido alguien que ha sido muy sensible, ha venido y se ha metido con la gente. Oye, realmente queremos saber cuáles son los detalles. Entonces, hay aliados, hay gente que sí entiende, pues, que la democracia mexicana, para que esté completa, tiene que incluir a los mexicanos residentes en Estados Unidos, y eso quiere decir a todos los que tengan su credencial de elector. Que te digo, ya casi son los 2 millones de mexicanos con credencial de elector en Estados Unidos. Entonces, lo que sigue, yo creo que va a ser muy interesante. Yo creo que el plan C que tenía eh, el presidente Andrés Manuel de que pudiéramos, la reforma electoral, que pudieras tú votar con tu pasaporte o tu matrícula consular, puede ser una alternativa que podríamos empujar para que en la próxima elección sea un voto no solamente de cientos, incluso puede llegar a millones. Entonces, ese es un desafío. Tiene el INE que crear una infraestructura robusta transnacional. Y ya lo discutíamos con Claudia Zavala el día de ayer en una conferencia que hicimos como en la presencia michoacana de 2024. Y ella hablaba, pues sí puede ser, es que no hay otra forma. No puede ser que mandas a 3 personajes representando al INE, pero además no están bien capacitados. O sea, eso fue, creo que, una falta de entendimiento de las dinámicas de la población migrante. Y la verdad que al final del día, todo esto tiene que ver con cambiar la narrativa sobre quiénes son los mexicanos residentes en Estados Unidos. No te escucho. Perdón, estaba yo en silencio. Oye, Abelino, cuéntanos un poco cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes en Fuerza Migrante, porque ustedes estaban pendientes de Nueva York, pero también tuvieron personas en otros consulados. Sí, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de registrarnos como observadores electorales, ¿no? Nos desplegamos en 10 puntos, ¿no? Cubrimos Canadá, cubrimos 8 consulados en los Estados Unidos y cubrimos el Ciudad de México, el centro de conteo, ¿no? Ahí estamos con Abel. Entonces, prácticamente todo todo lo que comenta José Luis realmente fue una réplica de lo que sucedió prácticamente en todos los consulados en los Estados Unidos, ¿no? Fue realmente histórico de manera positiva, como tú lo dices, de manera negativa, como lo dice José Luis, ¿no? En el sentido de que por mucho se fortaleció un mensaje que creo que todos queríamos dar, ¿no? Recordarás que Fuerza Migrante impugnó el acuerdo del INE donde se contemplaba nada más 1,000 actas, ¿no? Que luego nos hicieron en favor de darnos 1,500, donde también se establecieron eh, pues puentes de comunicación con el INE diciendo no va a ser suficiente, ¿no? Necesitamos fortalecer mucho el tema del voto presencial. Entonces no hubo reacción. Y todos creo que para nosotros era importante decirles, no es que nos crean, vean que a la comunidad migrante mexicana le interesa México y le interesa votar, ¿no? Eh, y deben de dejarnos votar, ¿no? Apareciera una vez más, ¿no? Que tanto partidos políticos, el INE, el Congreso, todos están buscando la manera de ver cómo no facilitan, por no decir cómo bloquean pues la participación de la comunidad mexicana. Entonces, todos estos ejemplos que José Luis ponía, pues todos lo vivimos en Houston. A mí me tocó cubrir Houston, ¿no? Había compañeros en Dallas, en Los Ángeles, en Santana, en New Jersey, Nueva York, Chicago, en Seattle, Washington. Tuvimos violencia directa hacia compañeros de nosotros, nos los agredieron, los golpearon, medios de comunicación fueron insultados, personas estaban prácticamente como golpeadores, ¿no? Supuestamente en defensa de las filas, pero pues no permitían esto de personas de la tercera edad que tuvieran acceso
prioritario, ¿no? Al principio se les dio acceso prioritario, pero luego pues colapsó el sistema, empezaron a buscar alternativas. La verdad es que fueron infinitamente baja la cantidad de casillas que habilitaron en cada consulado. Eh, este personal que comenta José Luis, pues no estaba ni capacitado, no estaba bien habilitado, no había una coordinación adecuada, se replegó. También entendiendo por cuestiones de seguridad, no había mucha violencia, había mucho hartazgo, había filas de 8, 10, 12 horas a la intemperie esperando. Era lógico que a las 5 o 6 de la tarde, conforme se iba acercando, la gente se desesperaba y cada vez estaba más violenta, ¿no? Ya llegó un punto en que la policía nos prohibió salir de las instalaciones porque la verdad es que ponías en riesgo, y eso yo creo que es lo más grave, ¿no? Que se ponga en riesgo la, la vida o la seguridad de los ciudadanos que queremos votar, ¿no? Y eso es lo gravoso, pues, del tema. Fíjate que a mí me impactó mucho el domingo muy temprano cuando empezaron a llegar los reportes de que había mucha gente formada. Y yo sí creo que hay una reticencia que los mexicanos que se van de México voten. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, hace como 8 años, hice una entrevista con Leticia Calderón Cheliú, que es una migrantóloga y especialista en voto de mexicanos en el extranjero. Y ella me decía, hemos venido luchando contra ese dicho que dice el que se fue a la villa perdió su silla. Y eso es lo que creemos los mexicanos cuando la gente se va de México. Y tenemos que explicarle a la gente que eso no es así y que todos tenemos derechos políticos, no importa dónde estés. Em, me, pero al mismo tiempo, al ver todo este caos, de verdad, de verdad, de verdad, me dio una alegría inmensa. ¿Por qué me dio alegría? Porque le estamos demostrando al INE, a los legisladores, a los políticos, a la ciudadanía, que la gente sí quiere participar, pero no los hemos dejado participar. Les hemos puesto una serie de procesos y vericuetos para que no voten. Y ahora que la facilitamos, digamos, yo creo que el INE nunca esperó que esto sucediera, porque tienen esa idea tontita, ¿verdad? De no ponerse a leer cosas y de no platicar con la gente, de que se iba a desbordar. A mí me da mucha emoción ver eso. Yo sé que hubo violencia, yo sé que fue muy complejo, que hubo gente formada 8, 9, 10 horas para poder emitir su voto y no lo logró, pero al mismo tiempo me da una alegría infinita porque es un golpe en la cara directa a todas nuestras autoridades, las electorales y las políticas y las de gobierno, para decirles, aquí estamos, somos un montón y todos queremos participar. El mensaje para mí es brutal. Más allá de cualquier campaña que pudiéramos hacer, ver ese montón de gente queriendo votar fuera de tu país, a mí me alegró el corazón y me permite ver, o yo por lo menos esa ilusión tengo en la vida, me permite ver que cosas buenas van a pasar hacia adelante porque tienen que meterle, como decía José Luis, muchísimo trabajo en tener una estructura, en tener gente capacitada, en tener orden. Yo tengo una duda, habían dicho que era voto presencial con boleta y fue electrónico o desde un inicio se supo que era electrónico. Porque a mí me sorprendió eso cuando me dijeron, es que las computadoras no funcionaban y yo, pues, ¿cuáles computadoras? Pues no que era así presencialito y pues no. Sí. Adelante, José Luis, adelante. No, dale, 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 dale. No. Lo que quería comentar nada más es que sí había la información, pero la verdad es que no se socializó tanto. Mucha gente, sí, también nosotros identificamos que esperaba esa boleta, y creo que fue un grave problema porque el hecho de la brecha tecnológica que hay en nuestra comunidad es grave. O sea, una persona eh, promedio se tardaba entre 1 y 3 minutos para poder emitir su voto en la casilla. Personas tenían tiempos de 15, 17 minutos tratando de votar, ¿no? Por esa parte tecnológica. Y mucha gente decepcionada porque el hecho de
tener ese voto presencial, quería la boleta en papel, ¿no? Que es como el voto postal, ¿no? Tener esa posibilidad. Las justificaciones son muchas, es el hecho de la custodia, la cadena de custodia de las casillas, ¿no? Desde el extranjero, la seguridad que se tiene que tener, las boletas, las condiciones en otros países, vaya. Pero creo que hay alternativas para poder generar y atender esas necesidades o ese mecanismo que creo que podría eficientar, ¿no? El proceso. De la misma manera se pueden habilitar espacios como escuelas, iglesias, centros comunitarios, como puntos de voto, no tienen que ser exclusivamente los consulados, como sucede en México, vaya, ¿no? Donde se garantice la seguridad de la gente y donde se garantice el libre derecho de ejercer su voto, ¿no? Y creo que se podría armar una logística de mejor manera. Me da mucho gusto ver el entusiasmo que tienes, Patti, y pues así lo estamos compartiendo todos y todas. La verdad que fue un momento de cambiar la narrativa, un momento de que los tomadores de decisiones en México vean que sí hay un interés, porque nos descalificaban fácilmente. Yo escuchaba comentarios. Mira, los mexicanos en Estados Unidos pensamos que nuestros representantes, nuestro gobierno está pensando en nosotros. Primero, a ese respecto tenemos que tomarnos una pastilla de Ubicatex. Normalmente a los políticos y a la gente de México, al gobierno, le valemos un reverendo cacahuate. Es la verdad. Y si no, que me demuestren lo contrario con políticas públicas, ¿no? O sea, no hay un interés por nosotros. Una vez que te tomas esa pastilla de Ubicatex, ves cuál es la raíz del asunto. ¿Cómo vas a cambiar esa narrativa? Pues sí, que realmente se den cuenta de cuál es nuestra necesidad, de cuál es nuestra agenda, de cuáles son nuestras prioridades, qué queremos para nuestra comunidad donde vivimos, pero qué queremos para la comunidad de donde pertenecemos, de donde es nuestro origen, que es muy diferente. Pero vemos ahora sí que, y te hablo como borracho y como cantinero, como funcionario, como he sido secretario de Estado en Michoacán, y fui el director de la Oficina de Inmigración del Estado de Illinois, y pues como activista por los derechos de los migrantes. Aquí es cómo vamos a incidir la política pública. El gran desafío es que quienes realmente deciden entiendan nuestras necesidades y las conozcan. Y esto que sucedió el 2 de junio hay que ponerlo en letras de oro, porque el 2 de junio no se olvida, y tenemos que asegurarnos que no se olvide y que esta acción se convierta en política pública, en una infraestructura amplia, bien aceitadita, del INE acá en Estados Unidos, para que todo aquel mexicano que vive en Estados Unidos y quiere ejercer su voto lo pueda hacer sin tanta burocracia y no vea sus derechos humanos electorales violentados como sucedió esta vez. Eso es la aspiración. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Pues no sé, vamos a tener varios legisladores, incluso senadores migrantes. Habrá que ir viendo cómo trabajamos con ellos en las coincidencias. A veces la cuestión de que si tú eres del partido X y yo soy del Y, pues no voy a jalar contigo. Y yo creo que tenemos que darle la página, es voltear de vuelta a la página y trabajar en las coincidencias, en que sí todos coincidimos, y yo creo que en que ahora el INE sí se toca, pero para bien. Va a suceder. Y ahí yo creo que hay un consenso. Yo veo algunos compañeros incluso muy radicales. Está bien, se vale, pero hay que ver cómo conciliamos lo deseable con lo posible al corto plazo. Y me queda claro que 1 millón, casi los 2 millones de credenciales de elector que existen en Estados Unidos, pues esas personas tienen que tener la posibilidad real, sin tan burocrática, de ejercer su derecho a votar en las elecciones de su país. Porque cuando nos vinimos a Estados Unidos, esos derechos están en la Constitución. Y cuando nos venimos, no nos preguntaron, ¿te los llevas o los dejas? Nos los hemos traído y lo único que queremos es ejercerlos en igualdad de condiciones. Sencillita el asunto. Y está en la Constitución. Y no soy abogado, pero tengo amigos abogados muy pilas, y con amigos como Abelino, que hemos platicado, y Daniel Thatcher y muchos otros, que tenemos conversaciones muy detalladas de cómo vamos a romper estas barreras. Ha sido un caminar por muchos, muchos años. Siempre nos dan algo, pero siempre nos lo burocratizan. Nos dan un derecho, pero nos lo burocratizan para ejercerlo. Y cuando digo, históricamente se ha resistido a reconocer nuestros derechos en una forma plena y amplia, te lo puedo decir. Pero también reconocer que adentro hay gente que sí ya lo está entendiendo, están aprendiendo y han sido solidarios. Entonces, tenemos que ir
Nada más, pues primero trabajar en cambiar esta narrativa, que la gente nos conozca bien, porque pasa lo mismo que acá. Cuando te conocen los vecinos, güeros y demás, te empiezan a aceptar y hasta después hasta les caes muy bien. Creo que en México tenemos que hacer lo mismo, que nos conozcan realmente quiénes somos los migrantes, cuáles son nuestros valores y qué es lo que queremos en cuanto al bienestar de nuestras familias acá y allá. Y yo creo que les vamos a caer bien. Incluso yo soy un ferviente creyente de que el cambio de fondo en México va a venir de sus mexicanos en Estados Unidos. Oye, José Luis y Abelino, déjenme que les diga que acaba de llegar nuestro tercer invitado que no había llegado, pero que ya se conectó. Está con nosotros esta noche Juvencio Rocha Peralta. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Juvencio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto saludarles. Buenas noches. Oye, qué bueno que llegaste en este momento. Platicaba yo con Abelino y con José Luis cómo habían vivido y cuál era su reflexión de la jornada electoral del domingo. Y me gustaría que me contaras un poco qué fue lo que pasó en Carolina del Norte. Pues yo creo que aquí ya los compañeros ya lo han mencionado, pero yo creo que fue un desorden y desorganizado por parte de las instituciones correspondientes que se encargaron de armar todo esto, ¿no? En primer lugar, en la parte de la capacidad de la institución dentro de lo que viene siendo el marco y la jornada que se llevó a cabo. Segundo, la parte de que las instalaciones que se usaron, pues no fueron las las instalaciones adecuadas de poder atender todo este gran fenómeno de la población que se acercó. Reconociendo que Carolina del Norte es uno de los estados más emergentes en cuestiones de la población migrante, que veo que su participación de los ciudadanos mexicanos en las Carolinas rebasó la participación de otros estados donde ya la generación de migración es más de 30, 40 años. Entonces, para nosotros como mexicanos que somos nuevos en esta parte del país, el interés está ahí. Lamentablemente las instituciones no están preparadas para todo este gran fenómeno. Nos orgullece ver la enorme participación para aquellos que hemos estado en este camino recorriendo toda esta oportunidad de luchar por el derecho de los derechos políticos a los mexicanos en el exterior, que ya va más de 30 años, pues llegar a un momento histórico como el día 2 de junio, en donde fue una falta de respeto a los ciudadanos mexicanos que radican en el exterior por parte de las instituciones. A pesar de que se les mencionó y se les dijo muchas veces a la institución de que tenían que prepararse con anticipación porque lamentablemente cayeron en el error de asumir, de siempre asumir, y como lo han hecho por muchos años, no asumir la reacción del mexicano que radica en el exterior. Y ahí yo creo que deben ya dejar ese marco que típicamente lo usan mucho las instituciones mexicanas en referencia a los mexicanos que radicamos en el exterior. Pues fíjense que de verdad que yo estoy muy emocionada porque sí creo que, como decía José Luis, 2 de julio, 2 de junio no se olvida y tiene que ser una muestra de que hay un interés profundo por participar y que tenemos que poner a estudiar a nuestros consejeros electorales y a nuestros políticos un poquito para que entiendan qué pasa con la comunidad mexicana en Estados Unidos en particular. Lo mismo pasó en Francia y lo mismo pasó en España, fue un caos, pero la fortaleza y la cantidad de personas mexicanas que hay en Estados Unidos, pues yo, Abelino, no le vayas a decir a don Jaime, pero siempre lo digo en todos los programas que puedo. A mí don Jaime un día me dijo, imagínate que votaran todos los mexicanos en Estados Unidos, definiríamos la elección. Imagínate que votaran todos los mexicanos que tienen ciudadanía en Estados Unidos, también definiríamos la elección. Entonces, sí creo que se abrió una caja de Pandora, para mi gusto, preciosa, que nos da la oportunidad de ahora sí
cambiar las cosas en serio, no a medias, porque como decía José Luis, nos han dado poquito a poquito y entonces ahora sí te dejo votar, pero postal, y saca tu credencial de elector, que la Virgen te ayude para ver si la puedes sacar, y luego el siguiente año, y así nos hemos ido, con pequeños pasos, pero yo creo que esto que sucedió el 2 de junio fue un gran paso, fue un gran salto que tiene que simbrar el sistema electoral mexicano para darles los derechos políticos que todos los mexicanos tenemos. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Paisano, paisano, ¿tienes algún negocio que quieras hacer en la región Tijuana, San Diego o en alguna otra ciudad fronteriza? ¿Perteneces a alguna organización no gubernamental y quieres dar a conocer tu proyecto? Tu momento ha llegado. Te invitamos a anunciarte en Entre Amigos. Tenemos un espacio para que tu publicidad sea vista por la comunidad migrante que nos ve tanto en Estados Unidos como México. No esperes más y comunícate con nosotros al correo redaccion@conexionmigrante.com. Te aseguro que contamos con un plan especial para ti. Amiga y amigo migrante, recuerda que el Estado mexicano está obligado a garantizar el ejercicio de tus derechos y obligaciones como persona extranjera, sin importar tu situación migratoria. Siempre haz valer tus derechos. Pues ya estamos aquí de regreso y me gustaría que cada uno de ustedes, Abelino, José Luis y Juvencio, me dijeran o nos dijeran a la audiencia, me dijeran a mí qué, ¿verdad? Nos dijeran cuáles son para ustedes las 3 temas más importantes que marcarán la agenda migratoria para este gobierno. Abelino Mesa. Sí, gracias a ti. Don Juvencio, gusto saludarlo. A ver, yo creo que nos tenemos que enfocar prioritariamente en los 3 grandes ejes pues, que hemos planteado del principio como Fuerza Migrante. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y lo comentaba José Luis al inicio. Creo que hay muchas coincidencias entre todos los diferentes grupos, colectivos, organizaciones, liderazgos. Prácticamente todos pedimos exactamente lo mismo. Lo que planteamos en Fuerza Migrante es concentrarnos en 3 ejes, ¿no? El tema de los derechos político-electorales son diversos, pues hay que plantear los mecanismos, fortalecer los mecanismos de representación. Viene sin duda una reforma político-electoral en México. Está ya dentro de los planteamientos que el presidente Andrés Manuel ya presentó al Congreso. Viene afectando, ¿no? Para bien o para mal, pero viene afectando al Instituto Nacional Electoral, a los soples, pero se habla de manera muy lateral, ¿no? No frontal hacia los mecanismos de derechos, de plenos derechos político-electorales de los mexicanos residentes en el extranjero. Entonces, tenemos que concentrarnos en el trabajo legislativo a nivel federal en esos puntos, ¿no? Fortalecer. ¿Por qué? Porque hemos estado judicializando, hemos estado trabajando con iniciativas de ley, hemos trabajado, pero la verdad es que los hemos estado obligando. Tiene que ser ley, nuestros derechos tienen que estar establecidos en la ley, ¿no? De votar y ser votados. Creo que lo segundo es donde se tiene que reforzar los programas de desarrollo educativo. Nuestra comunidad es difícil, pues, que podamos plantear un desarrollo a largo plazo si tenemos los niveles educativos que tenemos como comunidad. Si nosotros seguimos, no le apostamos a nuestros jóvenes aquí en los Estados Unidos, vamos a tener graves problemas en los siguientes años porque vamos a seguir siendo mano de obra barata. Tenemos que fortalecer los programas educativos que permitan que los jóvenes mexicanos nacidos en el extranjero o nuestros jóvenes en México tengan mejores oportunidades de educación superior, que tengan una mejor posibilidad de educación, que nos permita salir del tope de mano de obra barata en el extranjero, ¿no? Y que podamos tener acceso a mejores oportunidades. Y México no lo está visualizando, no lo está entendiendo, pues está perdiendo el vínculo con 28, 30 millones de mexicanos que, que vivimos en el extranjero, que viven en el extranjero, pero que no entienden qué es México, ¿no? Nos topamos, regresando al tema del voto, jóvenes que por primera vez iban a votar, ¿no?
que nacieron en el extranjero. ¿Y por quién voto? ¿No? El entendido porque están desvinculados totalmente. No hay nada que los vincule y es importante fortalecer el vínculo con jóvenes, con estrategias de educación para mejores oportunidades. Y sin duda, el tercer eje es el desarrollo económico. Hay que plantear, pues, programas de desarrollo económico que den alternativas a la migración mexicana. Si hablamos sobre las problemáticas, veía el resumen noticioso, ¿no? De esta situación que se llevó a cabo en el campamento, ¿no? Lo mismo se vive aquí en los Estados Unidos, o sea, estaba viviendo en los 80, 90, 2000, ¿no? Donde estas redadas y todo esto que plantean las políticas en las campañas aquí en los Estados Unidos, están queriendo trabajar en el mismo esquema que está trabajando el Instituto Nacional de Migración en México. Es el mismo discurso, nada más que en español. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar estrategias de desarrollo económico para que la gente tenga alternativas para quedarse en México o apostarle a la migración ordenada, a ampliar los mecanismos de visas de trabajo, ¿no? Por supuesto, tenemos que trabajar en el ámbito político, regresándome al primer punto, en impulsar reformas aquí en los Estados Unidos, que también es parte de nuestra esencia política, pues el por fin tener algún mecanismo que nos dé certeza legal a estos 4 o 5 millones de mexicanos que viven en estatus indocumentados en los Estados Unidos. Entonces, desarrollo económico, educación y desarrollo de derechos políticos electorales en ambos lados de la frontera, creo que son los tres ejes. Por resumir algo, creo que hay muchos otros temas, ¿no? Pero creo que serían así como resumen esos tres grandes puntos, Pati. José Luis, ¿tú cómo ves el asunto? Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Avelino, pero el cómo. Yo creo que a mí me gustaría ver a una presidenta de México decir, vamos a crear la Secretaría de la Movilidad Humana, que tenga que lidiar con los mexicanos residentes en Estados Unidos y con los compañeros, hermanos en tránsito. Que se encargue de esos proyectos de coinversión, que sí, que retome el 3x1 con un esquema, pero también el tema de las franquicias, el tema de la inversión de pequeños empresarios en Estados Unidos que quieren invertir en México, o empresarios mexicanos que quieren invertir en proyectos acá en Estados Unidos, sobre todo en el área latina. Una organización nacional de mexicanos que sea promovida dentro de la estructura de los consulados. Vamos a ser bien honestos. No, a veces los consulados como que no tienen mucho interés en que haya una mejor organización de las comunidades. Entonces, que haya una intención y un plan muy deliberado de fortalecimiento de una organización nacional de mexicanos. Un esquema parecido a lo que tiene Lula, con lo que es pues la red mexicana, lo que tú quieras, o sea, lo que es la fuerza migrante, pero con un acompañamiento e inversión de parte de relaciones exteriores. Yo creo que por ahí es lo que me gustaría ver. Una reforma consular de fondo, que tenga sus consejos comunitarios, que tenga un rol más de construcción de comunidad y que las decisiones y las políticas locales no sean tan discrecionales como lo son el día de hoy. Yo creo que eso tiene que cambiar y que la gente pues tenga un decir quién representa a México en su consulado, en su circunscripción consular. Yo eso sería lo que recomendaría y me gustaría ver. Lo de lo político electoral, sin duda, Avelino lo tocó muy bien, totalmente de acuerdo y muy necesario. Pero para que suceda de una forma que no cause tanta, pues, conflicto y resistencia, pues que se dé un acompañamiento, yo diría en este caso por esta organización nacional, ¿no? De mexicanos. Concilio, qué sé yo, o sea, habría que echarle un poquito más de coco en ese sentido. Gracias, José Luis. Juvencio, ¿usted qué opina? ¿Cuáles serían las tres cosas en las que nos tenemos que enfocar en México en materia migratoria? Yo lo que opino referente a cómo es que vemos estos próximos 6 años, y yo lo dividí en 5 áreas: educación, salud, migración
desarrollo económico y reformas administrativas. Empiezo con las reformas administrativas. Nos hemos dado cuenta que el ejercicio que desempeña la oficina que le corresponde atender a los mexicanos que radicamos en el exterior a través de sus consulados. Esa oficina que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores debe ser reformada y encontrar otros métodos administrativos de cómo atender el fenómeno de la migración mexicana en Estados Unidos. En esta administración pasada, se nos quitaron los recursos que iban destinados a ciertos programas, a ciertas iniciativas de apoyo a los mexicanos. Y eso lo han retomado las organizaciones sin fines de lucro, lo cual yo creo que si somos la primer fuente económica del país, de los mexicanos que radicamos en el exterior, de perdido deberíamos de tener un recurso o el qué decir, cómo es que se van a gastar los miles y miles de dólares que genera la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ahí entraría empezando lo primero. Segundo, el tema de la educación, ya lo mencionaron aquí mis compañeros, pero yo creo que tenemos que ver cómo las instituciones educativas, tanto de la escuela superior como la primaria, secundaria, prepa, deben intervenir un poco más en atender la problemática de la migración de los mexicanos, tanto en nuestro lugar de origen como en el lugar de residencia. Porque no tenemos un programa o una iniciativa universal que atienda esas oportunidades educativas para los mexicanos. Ahora ya los mexicanos ya no nada más somos mexicanos que emigramos, sino somos mexicanos que emigramos y regresamos. Entonces, ¿cómo las instituciones empiezan a ver ese fenómeno de oportunidades para los mexicanos para preparar las futuras generaciones en el marco de la educación? Tercero, el tema de la salud es un problema muy amplio, es un tema de que se vive en Estados Unidos, pero también se vive en el lugar de origen. No tenemos un sistema de salud universal, no tenemos un sistema de salud que de veras atienda a los mexicanos que radican en territorio mexicano, mucho menos a los mexicanos que vivimos de este lado de la frontera. Debemos de ver mecanismos y reformar el sistema de salud que de veras atienda la diáspora de la migración en el exterior. Y el tema de la migración es uno de los temas muy amplios y muy complejos, pero México está atrás de reformas, atrás de atender una migración, lo que lo han hecho en estos últimos 6 años, que la migración de tránsito. ¿Qué pasa con la migración que dejamos en nuestros lugares de origen? ¿Qué pasa con la migración que vamos de regreso como mexicanos a nuestros lugares de origen? O sea, todo ello es de suma importancia. En las conversaciones que uno tiene en México, no habla más que de la migración de tránsito. ¿Qué pasa con la migración mexicana? ¿Qué pasa con toda esta migración que vamos a Estados Unidos y regresamos a nuestro país? Y por último, el desarrollo económico. Yo creo que el tema del desarrollo económico, volviendo a lo mismo, somos la primera fuente económica. La pregunta del millón que nos hacemos, ¿a dónde se va todo este gran dinero que llega a nuestro país? ¿Cómo es que se invierte? ¿Quién lo está canalizando y dónde se está dando para que dé frutos de desarrollo de infraestructura? En este caso, para los lugares donde viene la migración, estados que tienen un gran alto índice de migrantes en nuestro país. Pati, si me permites, de acuerdo con Juvencio, y con Juvencio hemos coincidido en muchos foros, somos amigos de hace muchos años, pero decirte, tiene que haber una política pública muy dada hacia nosotros los mexicanos residentes en Estados Unidos. Y no quiero decir que todo lo que se ha hecho está mal, no, hay cosas que reconocemos y celebramos. Y te voy a dar un ejemplo muy claro, las plazas comunitarias, este concepto de acompañamiento. Entonces nada más se tiene que tener una inversión, porque por ejemplo ahí pues es todo voluntario, o sea, tiene que haber una inversión para que tengan un impacto mucho más amplio. No podemos seguir nada más poniéndole un parchecito. Debe haber pues una rendición de cuenta de los consulados. Cuando yo hablo de una reforma consular, una rendición de cuenta de los consulados para con la comunidad. Y, por ejemplo, cuando habla Belino de esta política migratoria, tiene que existir, tenemos que empezar a dialogar, pero en un contexto regional, no nada más que sea la voluntad de Estados Unidos. Ahorita la migración es pues en la región, entonces tenemos que buscar soluciones regionales. Creo que hay algunas cosas que se están haciendo, al menos en el discurso están haciendo bien,
Entonces habrá que retomarlas, ir a las causas de la migración, buscando siempre, privilegiando el respeto a los derechos de las personas, porque tiene derecho uno a migrar y también tiene uno derecho a no migrar. Entonces habría que elaborar un poco en eso, o sea, y la cuestión del desarrollo económico, mira, mucha gente que tiene sus ahorritos aquí, con gusto los agarra y los deposita y los pone a trabajar en México porque ahí es donde se quiere retirar. Pero no hay un esquema. Ese desarrollo económico que hablaban los compañeros tiene que ir acompañado con cosas, con modelos muy, ahora sí que diseñados para los mexicanos vivos acá. El día de hoy no hay, no existe. Y mira, yo estoy un convencido de que el 3 por 1 tiene que regresar con una forma más sofisticada, con un mecanismo de transparencia, rendición de cuentas, con todos esos elementos que lo hagan un programa en que no haya dudas de que se están invirtiendo bien los recursos, porque la gente quiere apoyar a sus comunidades. Eso hay que capitalizarlo. Es nuevamente, el amor y el cariño de los migrantes a sus pueblos de origen es muy grande y hay que explotarlo. Y simplemente cuando tú ves el poder de compra de los mexicanos en Estados Unidos, tú te quedas sorprendido porque dices, este es el mercado de la nostalgia. Entonces, ¿cómo hacemos corresponsables también? Y allí Avelino nos puede ayudar con más ideas. ¿Cómo hacemos corresponsables estas empresas mexicanas que están haciéndose muy, pero muy ricos con el mercado mexicano en Estados Unidos? ¿Cómo hay una corresponsabilidad en el desarrollo y en el cuidado? Pues el tema de salud, por ejemplo, que es un desastre acá en este país. Pues fíjense qué cosas tan interesantes tenemos para trabajar en el futuro. Abel nos buscó César Gamboa, por favor, cuéntanos lo que él nos está platicando. Sí, César Gamboa, quien compitió por la Diputación Migrante de Jalisco, me acaba de decir que él estuvo en Los Ángeles durante todo el domingo y que de todas las personas que había, solamente 860 pudieron votar. Todos los miles de personas que había, solo pudieron votar 860 personas. En primer lugar, es lo mismo que nos comentaba Belino, había 9 urnas nada más y al principio se dispuso de manera general todas y había problemas con las personas de la tercera edad y que no saben leer ni escribir y esto alentó como muchísimo el proceso, no había como una red, o sea, lo mismo que vienen repitiendo y pues ya nada más un añadido que el domingo el INE a poco antes de iniciar el conteo del voto migrante postal, el consejero Castillo. Arturo Castillo reconoció este problema y dijo que había dos problemas principales. Esto se debía a dos problemas. Uno es la falta de capacidad de las sedes consulares, porque tampoco están planeados para esto. Y el segundo es el presupuesto. Entonces, pues tampoco tienen como tanto dinero. Entonces dijo, "Ey, lo único que podemos hacer es pues, meter presión desde los legislativos para que no vuelva a repetirse esto. Es decir, me parece como la única opción exigirle para que haya más presupuesto y no se repitan este tipo de situaciones. Ujú. Selene, tenemos por ahí también algunos comentarios. Sí, en la semana nos estuvo comentando unas personas que también nos contaron sobre su experiencia en los consulados y justamente coincidían con la idea que traía este José Luis de que fueron personas que estaban registradas y no se respetó el registro. Entonces, los comentarios que nos estuvieron haciendo era que pues sí habría que ver en el siguiente ejercicio electoral un acercamiento más sobre cómo pueden participar ellos y cómo pueden asegurar, porque pues de nada sirvió que hicieran todo el proceso de registrarse y pues no se respetara esto. El comentario nos lo hizo Imelda Beltrán en Facebook cuando hicimos la pregunta para Entre Amigos y pues fue un poco de su experiencia. Pues miren, esto fue lo que pasó el 2 de junio. Yo de verdad, dentro de las malas experiencias, dentro del cansancio, de las filas, de la gente poco capacitada para atender, no saben lo feliz que estoy, porque de verdad esto va a significar un cambio o debiera significar un cambio en cómo en México les damos la posibilidad de que los mexicanos en el exterior ejerzan sus derechos políticos.
Y luego de ahí para adelante, pues vienen todos estos temas que platicamos con Avelino, con José Luis y con Juvencio, de cuáles deben ser los temas más importantes en materia migratoria, muy enfocados, sí, en los mexicanos en el exterior, pero yo creo que el componente de migración en general, incluidos los que cruzan este país e incluidos los que se quedan en México, que vienen de Centro y Sudamérica, tiene que haber un cambio en la política migratoria y, como decía José Luis, no depender de lo que opine Estados Unidos, sino de un acuerdo regional entre países para intentar darle solución a este tema. Oigan, pues ya nos vamos, ya se acabó, ya nos echamos la hora, pero miren, más rápido que qué. Yo les quiero agradecer muchísimo a Avelino, a José Luis y a Juvencio que nos hayan acompañado esta noche. Les estaremos dando mucha lata porque de verdad hay mucho trabajo que hacer en materia migratoria y en materia de derechos de los mexicanos en el exterior. Así que no va a ser la primera ni la última. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Gracias, Avelino, por estar con nosotros otra vez. Gracias, Pati. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. A ti, gracias, un honor. Y gracias, Juvencio, por acompañarnos. De verdad que lo que ustedes opinan y tienen claro debe trascender para que no solo lo entendamos la gente que nos interesa la migración y los migrantes, sino que lo entendamos todos los mexicanos. Gracias, Juvencio. No, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí estamos. Nos vemos la próxima semana, jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en otra charla de Entre Amigos. Por lo pronto, que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos muy pronto. Gracias de verdad a nuestros invitados. Gracias.